Muy buenas. El vídeo que vais a ver a continuación es el último de la temporada. Vamos a tomarnos un descanso por vacaciones y luego veremos si se sigue o no subiendo más episodios de Universo Eker. ¿El por qué digo esto? Pues muy sencillo. El canal cuando empezó tuvo muy buenas visitas, muy buenas visualizaciones. Veréis que los primeros episodios tenían 11.000 visitas, 7.000, 5.000 y ahora algunas apenas si llegan a los 100. Entonces sí que es verdad que yo con esto no gano nada, ¿vale? Lo hago por gusto porque bueno, pues me entretiene y quiero compartir la colección que tengo de Universal Iker. Pero también es verdad que sí que me gustaría que tuviese un poco más de visualizaciones, perdón, de apoyo, cosa que no lo está teniendo. El canal tiene un año y medio, cosa así, desde que se empezó y apenas, y es que no hay ni 500 suscriptores. Es decir, para YouTube el canal no existe, es invisible. Será por el algoritmo ese famoso, será por lo que sea. ¿Vale? Es un canal que no hay canciones famosas, no hay bailecitos, no se enseña chicha ni carne como hay otros, que parece que es lo único que ahora premia. Entonces, bueno, pues un poco la desesperación, no, un poco el hastío, el aburrimiento, el ver que aunque haces algo no repercute, no, es que no sabría cómo explicarle. Pero vamos, que tendremos que ver si después de las vacaciones, pues, si sigo o no sigo. Ya te digo, esto es algo que a mí no me da de comer. Yo tengo mi trabajo normal y corriente, o sea, un trabajo de toda la vida, de madrugar, hacer el trabajo y para casa. Y bueno, pues nada más, solo tenía que decir esto. Nos quedan, no, nos queda nada. Ya está. Decir esto y punto. Es lo más importante. Tampoco lo más importante, la verdad. No sé. Ya es que da igual. Entonces, a ver lo que puede pasar, a ver la repercusión que tienen estos vídeos y estos últimos y demás. Entonces, bueno, listo. A lo mejor es la última vez que nos vemos, a lo mejor no, no lo sé. Así que bueno, que tengáis un feliz verano o que tengáis unas buenas vacaciones y espero veros. Ojalá. Venga, chao. Abre las puertas de Universo Iker con Iker Jiménez. Edgar Mitchell sintió cosas y se atrevió después de aquel viaje a la luna a decir cosas. Y esas cosas podían ser incluso irritantes para muchos. Tuvimos la oportunidad de hablar con Edgar Mitchell y el hombre que fue correa de transmisión y que hizo un gran trabajo fue nuestro querido compañero Diego Marañón. Lo conocéis de sobra en el búnker y seguro que nos va a dar sorpresas en las ediciones de Universo Iker. Porque habrá sorpresas, evidentemente. Estad muy atentos. Le he pedido a Diego que nos recuerde aquel momento. Aquellas frases. Que escuchemos al hombre que esta semana es noticia y ha sido portada en muchos periódicos del mundo y también reseña en España. Muere el sexto hombre que pisó la luna. Pero se olvidan de lo más importante. Amigos, colegas periodistas, os olvidáis de lo más importante. ¿Por qué no ponéis que Edgar no era un astronauta más? Edgar no era un militar más en expedición a la NASA. Edgar era un hombre con la mente abierta. Edgar era un hombre que estuvo en la encrucijada, que sufrió su epifanía, su conexión con lo infinito en el momento cumbre de su vida. Y eso ya le programó para el resto de sus días. ¿Qué nos dijo Edgar Mitchell? ¿Cómo fue aquella entrevista? Fue algo muy bonito. Y me gustaría que, al menos en forma de resumen, tuviese ese impacto. Diego Marañón, amigo, por favor.
recuérdanoslo a todos. ¿Qué tal, Iker? Ocurrió hace poco más de 2 años, a principios de noviembre de 2013. Me dio la impresión de que ambos sabíamos quién estaba al otro lado del teléfono. Por mi parte, lógicamente no había duda, pero sentí que él también se había preocupado por sondear previamente el trabajo y el tono del equipo que se interesaba por él. De hecho, una de las primeras cosas que me dijo Mitchell era que conocía a casi todos los investigadores y divulgadores serios de Estados Unidos y de Europa. Él sabía que teníamos interés en conocer su opinión sobre el fenómeno ovni, y no dudó en regalarnos algunas bombas de relojería. Definitivamente no estamos solos en el universo. Las pruebas son abrumadoras, y sé que la visita de extraterrestres procedentes de distintas partes del universo es un hecho. No voy a decir quién está encubriendo cosas o quién no, pero con seguridad ha habido intentos de hacerlo en algún momento, tanto de no investigarlo como de negar la existencia del fenómeno. Mitchell siempre fue uno de los más firmes defensores en torno a la autenticidad del incidente de Roswell. Tenía motivos para ello, había pasado parte de su infancia en aquella zona y a su regreso a la Luna volvió como conferenciante a Nuevo México. Fue entonces cuando pudo reunir una serie de datos y testimonios muy reveladores. Así me lo contó aquella tarde. Cuando regresé de mi viaje a la Luna a mi hogar, cerca del área de Roswell, di algunas conferencias, y fue entonces cuando algunos descendientes de las personas que habían estado involucradas en el incidente contactaron conmigo. En concreto, los hijos del enterrador que proporcionó los ataúdes para los cadáveres de los alienígenas. También conocí a uno de los oficiales de la oficina del sheriff, que se había encargado de desviar el tráfico alrededor de la zona del accidente. El astronauta, fundador del Instituto de Ciencias No Éticas, parecía acostumbrado a responder con naturalidad a preguntas sobre no identificados, la presencia extraterrestre o el encubrimiento del asunto por parte de ciertas instituciones, pero creo que le sorprendió y le gustó que dedicásemos mucho tiempo a analizar conceptos más trascendentes. En el viaje de regreso de la Luna, después de que todo mi trabajo allí se hubo completado, tuve la oportunidad de mirar al cielo, de relajarme unos instantes. Fue la ocasión en la que pude mirar a los cielos desde esa perspectiva, de reflexionar sobre ello. Lo que experimenté es lo que llamamos una epifanía. Es una experiencia por la que pasamos los seres humanos cuando vemos algo nuevo y maravilloso que se revela esencial para descubrir la realidad de nuestra existencia. El hecho es que esa experiencia nos ayuda a entenderlo todo, porque con nuestra ciencia tenemos muchas formas de aproximarnos al universo, pero antes deberíamos entenderlo en toda su complejidad, en su verdadera escala. Yo creo que todo forma parte de una misma fuente de conciencia. Fue para mí una entrevista enriquecedora a muchos niveles y un regalo a los oyentes por parte de un astronauta que derribó tabúes. Un ser humano coherente, profundo e inquieto que no tenía que demostrar nada y que quizá por eso tampoco tenía nada que perder. Bueno, ha habido un gran número de personas a lo largo de la historia que han influido de forma muy poderosa en mi vida. Buenos científicos de todo tipo, buenos investigadores y sobre todo gente que, según mi punto de vista, estaban interesados en servir al bien común. Esas son las personas en las que yo me fijo. Una mente y una vida que están interesadas en servir al bien común. Eso es lo que yo considero una vida fructífera y exitosa. Eso es lo que deberíamos hacer todos, y esa ha sido mi motivación durante muchos, muchos años, hacer lo que pueda para servir a los demás. La crónica de Diego Marañón y el epitafio casi, ¿no?, de un hombre que se empeñó en ser digno, aunque eso significase ir a contracorriente de lo que le habían dicho. Edgar Mitchell se convirtió en el investigador, se convirtió en la nota discordante,
se convirtió en el pensador, de alguna forma, de un sinfín de formas extrañas, misteriosas, que rodeaban al ser humano y que él de alguna forma había detectado. No se cortó un pelo, fue rebelde. Desde aquel proceso de transfiguración, allá arriba en la luna, nada volvió a ser lo mismo. El secreto de la luna, ese por el que tanto preguntan, ruinas, helio 3 o otro tipo de materiales, zonas devastadas o con marcas de antiguas civilizaciones. Al final, para Edgar Mitchell, el verdadero secreto de la luna es que le enseñó la inmensidad infinita que conecta con la esencia, mucho más importante que una ruina, que un signo, que una pista. El secreto de la luna para el astronauta Edgar Mitchell fue que en la luna descubrió que la vida toda, la vida entera, es el mayor de los misterios y que nosotros estamos totalmente conectados a ella. Universo Iker, con Iker Jiménez. Te voy a contar una anécdota, ¿vale? A ver. Me dice Javi Pérez Campos que está en un bosque en Japón con Carlos, pero Javi se ha puesto una canción, ideas que yo le doy, a Guille le di otra y casi lo mato del susto. Un día lo contamos en Cádiz. Las músicas se traen cosas. En un bosque oscuro parecido al que tenemos enfrente ahora mismo, pero diferente, a los pies del monte Fuji, un hombre, un reportero, compañero, se ha metido adentro, el bosque de los suicidas, y se ha puesto esta música en los cascos que yo os voy a poner. Fíjate, por favor. Fijaos, amigos. ¿Qué tendrá Carmen la radio y el sonido, que es capaz de ponerte los pelos de punta solo con un alarido que parece que viene de otro mundo? Yo en los universos Iker me he fijado mucho en los árboles, con su belleza, pero a veces también con su lado siniestro, Árboles que para muchos antiguos hablan y son seres vivos. Pues en un lugar está así. Está Javi y está Carlos. Han hecho experiencias de aislamiento, han ido a diferentes entornos en soledad, en oscuridad. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que saber de ese bosque que va a ser célebre? Porque hay una película que se va a estrenar además. Le va a dar esto dimensión mundial, ¿no? Pero los datos objetivos de este bosque de Aguicoara, ¿cuáles son? ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos que son 30 kilómetros de bosque y que la gente pues no se sabe muy bien porque hay muchas leyendas y no muy bien comprobadas. Se dice que todo empezó en el siglo XV con una especie de monje que al parecer atraía hasta allí a las personas, sobre todo a niños, a jóvenes, para quitarles la vida. Otros dicen que durante las épocas de hambruna la gente iba a morir precisamente a ese bosque. Y hay algunos que incluso piensan que el bosque sabe cuándo una persona quiere acabar con su vida. Y son los propios árboles, la propia vegetación la que te atrae hacia adentro y hace que en muchas ocasiones te cuelgues de sus ramas. ¿Leyenda o realidad? Lo cierto es que la policía japonesa tiene un gran problema porque todos los años hay entre 50 y 100 personas que deciden quitarse la vida. ¿Desde hace cuánto tiempo? Pues que se sepa muy bien, no hay una fecha fija, siempre se ha encontrado algún cuerpo, pero sí que es cierto que en los últimos 10, 15 años se están encontrando muchísimos más que antes, o sea, se ha multiplicado. Al parecer se ha puesto de moda entre las personas que tienen en la cabeza el acabar con todo, ya no poder más y decidir ir hasta allí en soledad para que no pueda nadie alertarlos de, oye, piénsatelo,
tienes una familia. Y eso que hay carteles a la entrada donde precisamente te dicen eso: antes de entrar aquí, de verdad piénsatelo, puedes tener padres, hijos, te quieren, de verdad no acabes con tu vida. Y aún así la gente se interna algunas veces con tiendas de campaña, donde se envenenan en muchas ocasiones, otras veces solamente con unas sogas para colgarse de un árbol. El caso es que incluso la policía ha dicho a los vecinos que si ven a alguien que parece estar perdido, que parece estar preocupado y que se interna dentro del bosque, que los avisen inmediatamente para ver si pueden salvar una vida. Y hay historias de fenomenología paranormal, es decir, de misterios en torno a las muertes, o solamente son muertes como un lugar donde la gente dice aquí llegó mi hora, y se convierte en un sitio tétrico, criminológico o el ámbito de los sucesos. ¿Hay alguna conexión con lo paranormal? En todos los bosques siempre hay ruidos extraños. Muchas veces ahora esos ruidos que podrían ser naturales son interpretados como las voces de esas almas en pena que están llamando, ¿no?, a otros suicidas, a otras almas para que los acompañen. Hay personas que aseguran haber visto sombras cuando se han adentrado a investigar, por ejemplo, en este bosque. Personas que parece que ven a alguien colgado y luego resulta que no hay absolutamente nadie precisamente en ese árbol. Hay todo tipo de leyendas en torno a aparecidos, y también la película que se va a estrenar dentro de muy poco pues tiene un poco esa temática, ¿no? Como esos muertos, esas almas en pena se quedan, además, en una cultura como la de Japón, donde se cree totalmente en fantasmas. Pues tú imagínate, ¿no? Para los japoneses es un lugar casi prohibido porque está lleno de almas que están vagando muchas veces para quedarse con el alma de los propios vivos. Pues haciendo esta presentación podemos imaginarnos lo que está viviendo Javi Pérez Campos, ¿no? Adentrándose con una cinta adhesiva. Ya nos va a contar por qué. Nuestros compañeros que están trabajando para Nave del Misterio, que sabéis que ya engloba todo, Universo Iker, 2 en la noche, Nave del Misterio en las redes sociales, navedelmisterio.com, ikerjimenez.com, en fin, todo lo que hacemos, ¿no? Veremos en qué queda eso. Sabemos que ha habido sorpresas tremendas, pero queremos por lo menos daros algunos datos que nadie ha dado en una avanzadilla, en una exclusiva, ¿no? Este primer 2 en la noche tenía que tener alguna cosa de estas. Con lo que ha contado Carmen, y a estas horas de la madrugada, nos hacemos una idea. Estoy caminando ya por el interior del bosque. Hemos empezado la investigación hace aproximadamente una hora y la idea es separarnos, caminar a solas por el bosque, siempre con cautela y con precaución, porque es muy fácil perderse aquí. Ya lo hemos comprobado a lo largo de la tarde. Hemos comprado una cinta especial que tengo aquí y que voy pasando de un lado a otro de los árboles para evitar perderme. Y es que a lo largo de los años se encuentran por aquí muchas cuerdas, muchos papeles de este tipo que corresponden a personas que vienen aquí a intentar suicidarse, que no lo tienen muy claro y que para evitar perderse en caso de querer salvarse van colocando cuerdas de un árbol a otro. Están colgadas de los troncos, moviéndose con el viento, y eso es lo que estoy viendo ahora mismo. Lo que voy a hacer es poner la grabadora en este punto, en la zona más profunda del bosque, para ver si podemos captar algo. Voy a apagar la linterna y voy a continuar con la investigación. Por las comunicaciones que tenemos en vivo y la tecnología es que es tan maravillosa, tan increíble, que aquí en nuestra casa, con las 2 mesas de corcho y la mesa de mezclas y el iPad conectado y un portátil y los cables y el iPad de Carmen y 4 cositas, recibimos comunicaciones sabiendo que Javi y Carlos lo han pasado y lo están pasando francamente mal.
pero francamente mal. Claro, la sugestión evidente en un sitio así, pero que la negatividad, la densidad de tanta gente muriendo allí es tremenda, ¿no? Y se nota en la voz perfectamente. Me recordaba a tantas conexiones en algunos puntos donde notabas perfectamente que el reportero está, que no es de verdad ficcionar ni exagerar, como puede pensar alguna gente, que es que lo está pensando muy mal. Hay una sensación muy a flor de piel y presente, ¿no? Y fíjate, es como el hilo de Ariadna, ¿no? O sea, saliendo del laberinto en el que te has metido perdido, o de la caverna profunda, con un hilo. O historias como los cuentos españoles famosos, donde el personaje dejaba un reguero de miguitas para volver. O sea, hoy en día es la cinta elástica que va de árbol en árbol. Y claro, muchas personas, Javi y Carlos por ejemplo, se han encontrado cintas elásticas que en un momento dado abruptamente paran su camino. Allí muere la persona y la policía recogió el cuerpo, pero ha quedado la cinta, ¿no? Y se junta con otras cintas, las policiales. Cuando llega la policía y acordona el lugar donde encuentra el cuerpo. Todas las cintas anteriores se juntan con decenas de kilómetros de esas cintas que tiene que poner la policía para acordonar el lugar donde ha habido un presunto suicidio, pero ¿quién no dice que es un crimen? Lo tienen que investigar, con lo cual también esas zonas están acotadas y además algunas muy recientes. Hay una sorpresa en forma de primer hallazgo. De primer hallazgo sorprendente de verdad. Sorprendente porque evidentemente nuestros compañeros, 3 en concreto, avanzando por ahí, no esperaban. Una cosa son las leyendas, los mitos. ¿Por qué se convierte algo en un lugar recurrente para matarse? Claro, eso es una especie de efecto altavoz y efecto llamada. Aquí en el bosque de Aguicoara, Carmen, estamos viendo el temido efecto llamada que se dice con los suicidios y que hemos tenido en arboledas y olivares españoles en zonas muy concretas, en el Triángulo de la Muerte, en Alcalá de la Real, en esa comarca de Jaén y en otros sitios. Familias enteras en el mismo árbol, que es tremendo también. Pues es la única, bueno, en el campo español quizás es que haya ese rememorar del mundo de los difuntos, pero en Japón tiene que ser tremendo, porque sabemos que los espíritus en Japón están más vivos que los vivos, ¿no? Hay un momento en que nos va a contar Javi que van avanzando por un lateral y escucha lo que pasa, Carmen. Aquí tirados en medio del bosque, ¿no? Normalmente nunca los ponen aquí, ¿no? Y no son muy viejos, ¿no? No son muy viejos. Están hablando de unos tatamis que han encontrado y que están quitando la tierra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tatamis colocados en medio de los árboles, llenos de hojas y de... Como si hubieran dormido aquí personas, varias personas durmieron, pero ¿qué objeto tiene traer los tatamis hasta aquí? Si tienen un saco de dormir o... Y mira, ahí hay como restos también de cosas, ¿no? Son tatamis, tío, mira qué imagen, macho. Oye, ¿y esto? Ey, esto es una bala, ¿no? Esto es una bala de escopeta. De recortada, ¿no? Sí. Así. Es un cartucho. Un cartucho. Por aquí no hay animales para cazar. Estamos un poco aguantando la respiración porque son los momentos que acaban de remitir nuestros reporteros en tiempo real prácticamente de lo que están descubriendo en el mítico bosque de los suicidas de Japón, que yo no sé si se ha convertido ya en una especie de problema para las autoridades, ¿no? Es como cuando en Madrid teníamos desgraciadamente el viaducto y tenían que ponerle unas verjas para impedir, ¿no?, los saltos, pero que al mismo tiempo eran un reclamo para las personas desesperadas, un cristal, ¿no? Por eso, pero que alto para que no... durante muchos años eso era como un altavoz que obligaba a las personas a tirarse, a los que tenían problemas, y siempre se llegó a decir que algunos, bueno, la densidad de una energía que parece que les llamaba, ¿no?, hacia algún lugar. En Japón yo no sé si esto les va a hacer mucha gracia, que haya una película que esto de la vuelta al mundo, porque no es en el fondo sino una perpetuación del mito para que personas sigan acudiendo con problemas, con inestabilidad, con esta vida tan crítica que todos llevamos, ¿no?, en ocasiones, y que te hace zozobrar mentes un poco frágiles o no, porque el enigma del suicidio es un tema muy serio. Pero es que hablamos de 100 personas al año a las faldas del mítico y sagrado monte Fuji, e imagino que para las autoridades esto es un problema de primer orden ya, ¿no? Sí que lo es porque además, fíjate, hay varios libros
como por ejemplo el manual completo del suicidio, que también, yo no sé cómo se dejan publicar determinadas cosas. Esto sale a la venta en 1993. Y Surumi Wataru, que es la persona que lo escribe, pone precisamente de este bosque de Aokigahara que es el lugar perfecto para morir. Y además dice que el ahorcamiento allí es una obra de arte. No está perseguido. Esto ha hecho que muchas personas fueran con ese libro bajo el brazo para quitarse la vida allí. Hay otro, el Negro Mar de Árboles, también, donde ponen como escenario perfecto para morir al lado de tu pareja, para quitarte la vida al lado de tu pareja y estar juntos en la eternidad. Con lo cual es que ya también hay muchas referencias, incluso literarias, que hacen que la gente que lo tiene muy claro elija este lugar, porque lo primero, los familiares no lo van a encontrar. En todo caso, cuando dan la voz de alarma y dicen que pues, su hijo, su marido, quien sea, su abuelo, tiene un problema, tenía una depresión, casi al primer lugar donde van a buscarle es al bosque de los suicidas. Eso sí lo reclama la familia. Si no lo reclama, el cuerpo lo dejan allí. Hay un momento que es casi de película del admirado Stephen King, de novela, mejor dicho, que puede ser trasladada al cine, en que nuestros dos compañeros encuentran una casa en mitad del bosque. Es lo que podemos contar de momento, ¿no? Es crónica según ha llegado. Bueno, lo de los tatamis suena ritual, ¿eh? Uf, calla. Es que hay cosas que te deja como... ¿Qué ha pasado ahí, no? O sea, nada claro. A mí más que el suicidio colectivo, que puede ser, ¿no? Me suena a ritual realizado allí por algo y para algo. Eso se mezcla. Los lugares donde se mezcla esa densidad de tanta muerte también atraen a otras personas, sedientas de no sé qué tipo de contacto, ¿no? La famosa puerta negra. La puerta negra es allá donde ha habido tal cantidad de sangre derramada desesperada, existe la posibilidad, según el ocultismo, de que haya una vía de contacto, ¿no? Y por eso en muchos sitios de rituales, de los que luego vamos a hablar, que ha habido en España, por cierto, resulta que, claro, van intentando abrir las puertas de la percepción, pero oscuras, o sea, no luminosas, ¿no? Empezamos el programa oscuros, ¿eh? Sí, pero es que es lo que acaba de ocurrir. Ahora cambiaremos el tercio, pero imaginaos en mitad de este bosque, que hay que verlo y que lo veremos, pero imaginaos una casa que tiene las puertas y ventanas abiertas y tiene música. Pero no es una música misteriosa ni una música como para dar miedo. Es para todo lo contrario. Yo creo que el documento, a nivel periodístico y casi sociológico, es brutal. En mitad del bosque que rodea el monte Fuji hay algo, ¿sabes para qué? Para persuadir a los suicidas, para no dejarles con el sonido de su propio pensamiento, para quitarles esa especie de run run interior cuando hablas con tu otro yo y te está diciendo mátate. A alguien se le ha ocurrido que la única forma es una música estridente, una música como de jolgorio incluso, para intentar evitar las muertes. Claro, escucharlo es brutal. Estamos ahora mismo casi en la entrada del bosque, justo en una especie de parking que hay en la entrada y una cabaña. Es de noche y esta cabaña está cerrada, no hay nadie, parece. Y sin embargo tiene unos altavoces por los que sale música muy alta, la que podemos escuchar ahora de fondo. Y nos decían que era la música que ponían aquí a posta, nos decía nuestro guía, para intentar disuadir a los suicidas, ¿no, Carlos? Sí, parece ser que es habitual y además nos ha contado una experiencia muy impactante de unos amigos que estaban aquí, en esta casa, y que de repente en mitad de la noche escucharon como alguien golpeaba en sus puertas y en sus ventanas, y cuando salieron se encontraron una persona totalmente ensangrentada y que, bueno, pues parece indicar que era una persona que había tratado de suicidarse y había escapado. Y parece ser que esta música calma o intenta apaciguar a la gente para no llegar a matarse. Es música alegre, música fuerte que se llega a colar dentro del bosque. Estamos completamente solos, aislados de cualquier ciudad, y sin embargo esta música puesta en medio del silencio como para que nadie la escuche, ¿no? O para que quien la escuche pueda salvar su vida.
Es alucinante, es como delirante, ¿no? Es un ejemplo que dices, eso está hecho para asustar todavía más. O sea, esto... Yo creía que era para que no se oyeran los impactos de los tiros, de los escopetazos. ¿Y si a lo ¿no? mejor va por ahí? No sé, es lo primero que he pensado, ¿no? Sea como fuere, es la muestra de que da igual la cultura o la religión, hay lugares que evocan, ¿no?, al final de la vida. Se ha escrito mucho sobre, pero no hay tanta documentación, no lo sé, sobre los suicidas que luego se aparecen, ¿no? La historia del ocultismo, del misterio, está llena de suicidas que de alguna forma son como condenados hasta en el más allá. O sea, para la vieja sabiduría espiritista, es como lo peor que uno puede hacer. Y entonces, entre dos mundos vaga el individuo que le ha intentado. Se quedan siempre en el limbo, ¿no? Carlos y Javi nos traerán, digo yo, datos concretos, no solo de las muertes, que es un poco terrible. Universo Iker, con Iker Jiménez. Universo Iker, con Iker Jiménez. Yo estaba pensando, viendo, por ejemplo, en periódicos deportivos, como tú has sacado ahora ahí en la tablet, que te ponen de repente, es que, no sé, la foto del... Bien, es información, bueno, sí, relativamente, del... Bueno, antes también lo hacían los periódicos de sucesos. Sí, pero por eso, que son periódicos que no son de sucesos, ¿no? El brazo cercenado. Y estaba pensando en algo que le lleva dando muchas vueltas, y es que no hace falta más que buscar o sondear la información. Primero hay dos problemas. Uno, que hay que navegar, hablando de estos temas, con mucha precaución, porque se entremezcla, que lo sabe bien Diego Marañón, nos ha hecho esta crónica, la realidad con los virales, con el efecto Lázaro. O sea, hay una amalgama ahora mismo muy difícil de destejer, es muy difícil, pero todos aquellos mitos nos hablaban, por ejemplo, de... Recordemos la película de Amenábar, Tesis. Bueno, qué tremendo, ¿no? Un snuff movie. ¿Existirán? ¿No existirán? Hay un comercio clandestino de este tipo de cintas. Y resulta que ahora, en las páginas de los más importantes medios, y algunos de ellos serios y buenos medios, enseguida tienes una decapitación en vivo, que no deja de ser una snuff movie. Tú coges a un tipo y lo decapitan delante de una cámara para dar un mensaje. Vean cómo decapitan a esta persona, mutilación en grupo en una cárcel de los narcos venezolanos. Dices, hemos dado el salto sin darnos cuenta, demasiado pronto como especie, creo, a acostumbrarnos a ver la muerte en directo. Hace 20 años, la muerte en directo grabada era un snuff movie que se debatía entre la leyenda, ¿no? Grupos que la grababan y se la pasaban entre ellos. Bueno, la historia que siempre hemos escuchado, ¿no? Y resulta que ahora la snuff movie es con una teclita y todas las muertes que quieras delante de la cámara. Pero porque hace 20 años no todos llevábamos nuestra oficina en el bolsillo. Sí, si pero... lo hubiéramos llevado, a lo mejor los reporteros de los diarios de sucesos, ¿y tú en vez crees de la que las fotografía, imitarían? ¿Tú crees que las imitarían? Sí, yo creo pues que yo tengo sí. mis dudas, fíjate. Aparte es una denuncia, ¿eh? Yo en algunos casos no lo veo mal, porque es una denuncia, porque si no Sí. es imposible, no te lo crees. Ya. O sea, a mí me dicen, hay una señora vestida de negro con la cabeza de una niña bueno, paseando por la calle, y no te lo crees. Dices, no, es una película de terror, eso no puede existir, no puede ser verdad. O te lo muestran, y eso que lo pixelan, ¿eh? Pero esa mujer, fíjate también lo que hablábamos del azar, de lo terrible. Esa mujer, que era como decíamos la figura de la muerte con la cabeza de la niña decapitada, y en Taiwán, antes de ayer, que va una niña con su madre, de 4 años, de 3 años, y viene un tipo, yo no sé si hay novedades, pero bueno, esto luego se queda como en el limbo, ¿no? Y la decapita, y empuja a la madre, y parece que es un arrebato. ¿Cómo pueden pasar estas cosas? Y claro, las imágenes... yo creo que la especie humana, por desgracia para toda la especie, ha dado un salto peligrosísimo de acostumbrarse a ver la muerte delante de la cámara. Peligrosísimo. Porque ese proceso de desensibilización cada día es mayor. Los depravados siempre han existido. Pero es que ahora no estoy hablando... Fíjate el cambio, ¿eh? No estoy hablando de las criptopáginas, de 4 enterados, de 4 pervertidos, de lo que tú quieras. No.
Estoy hablando de que nos hemos acostumbrado a que en portales de información te saquen unas ristras con varios vídeos de ejecuciones. No. ¿De verdad es necesario? ¿De verdad eso da más visitas? Es que, y si da más visitas, el bucle del problema es mucho mayor, porque es un montón de personas consumiendo eso, ¿no? Y a mí eso me parece muy triste, porque en el fondo endurece el alma, y en el fondo es una negatividad la que se está metiendo por la pantalla tremenda. Es decir, lo que era ¿habrá la película Tesis y lo que se decía en los artículos de misterio de la época? ¿Habrá algún tipo de contubernio, de estudio secreto? Yo me acuerdo de Xavier Elorriaga haciendo de profesor de tesis, donde se guarden estas cintas, ¿no? Si ya cogen a un tipo, lo matan, lo torturan, torturas grabadas en los países de la antigua Unión Soviética, en Sudamérica, y con un clic. No. Es un salto, pero se habla poco, ¿eh? No se habla mucho, no se habla mucho de esto. Yo creo que tiene su en vez de la trama, demostrándose que la insensibilidad es muy grande. Pasa lo de Bruselas y nadie, yo por lo menos creo que nadie se sensibiliza en exceso por las imágenes que antes nos espantarían. Ahora las vemos como no un teatro, sino bueno. Y yo creo que eso hace 20 años hubiera sido tremendo, la gente hubiera salido a la calle, la gente... Yo creo que sí. Yo pienso que no, además, fíjate, muchas veces cuando coges la hemeroteca y cuando coges esos grandes periódicos donde trabajaban buenísimos periodistas, pero eran muy cruentos, se metían hasta en la cama del asesinado y sacaban la fotografía. El caso sí. Sacaban la fotografía del recién muerto antes incluso de que llegara la policía. Pero una foto no es un vídeo, ¿eh? Porque no tenían un móvil. Si hubieran tenido un móvil y lo hubieran grabado, lo hubieran sacado. ¿Tú crees igual. que sí, eh? Sí. ¿Qué opina nuestro público? Que sí. Si de queréis, todas formas, pasan ahí una serie tenéis de las cosas. Yo vías de cuando contacto como siempre. Nave del Misterio en las redes, el Twitter tuyo, el Twitter nuestro, y podéis preguntarnos cosas si queréis del programa o vuestra opinión, pero desde luego yo tengo mis dudas, fíjate. Yo pienso que habría un prurito profesional que impediría no dar ese paso más del vídeo, de la decapitación en primer plano. Es que yo creo que eso es ha cambiado, insano, la época ha cambiado insano. Y las tecnologías han cambiado, pero insano y destructivo mismo, cerebralmente, ¿eh? Lo mismo antes en papel y ahora en imagen. Lo que pasa que en imagen lo ves más real, en la fotografía al fin y al cabo es papel, no lo ves con movimiento. Claro. Y aquí sí lo ves con movimiento, pero al fin y al cabo son personas que acaban de morir, son personas pues con la sangre alrededor y ya conocemos lo que son los asesinatos. Y fíjate, estábamos contando estas cosas y me estaba acordando de hoy, que ni siquiera me ha dado tiempo a contártelo. Nelly hoy, la chica que nos ayuda en casa, me viene un poco impactada y me dice, es que me acaba de llamar mi marido, que fíjate lo que ha pasado, pasan unas cosas en la vida. Digo, Nelly, tranquilízate, ¿qué ha pasado? Y me dice, pues nada, que mi marido iba en el autobús hacia su trabajo y de repente el señor que tenía sentado delante se cae hacia un lado. La señora que iba sentada al lado de ese señor, oiga, se encuentra bien, de repente lo levantan y ven que está morado, que está muerto. Iba muerto en el autobús. No se sabe cuántas horas ha pasado. Cuando ya lo han visto, ¿Esto ha pasado hoy? Hoy, en un autobús. Sí, me lo estás contando. Estoy un día muy atareado y me lo estás contando ahora y yo no me había enterado. No, te lo estamos contando en 2 en la noche en vivo. Es que no me ha dado tiempo a contarte. Como hemos estado todo el día. ¿Y qué ha pasado? ¿Ha habido ahí una sensación de...? Nada, han llamado enseguida al SAMUR a ver si podían hacer algo por el hombre y al parecer ha sido un infarto fulminante. Pero vamos, que iba gente subiendo y bajando del autobús con un muerto dentro y nadie se había enterado. Nadie. Y no solo eso, sino que antes por la mañana, según llega, me dice, ay, me ha llamado una amiga también que ha salido corriendo de la estación de Chamartín porque estaban diciendo por megafonía que todo el mundo abandonara la estación, que abandonaran la estación. Claro, al parecer sea un poco de caos, ¿no? Estamos temerosos de que nos pueda pasar algo por los últimos acontecimientos en Bruselas, en París, bueno. Y ya la gente empieza a rumorear que es una bomba, que... ¿Pero eso dónde ha sido? En Chamartín. En la estación de Chamartín. En Madrid. Y no ha sido eso. Ha sido un chico que se ha caído a las vías del tren, pero es que ha habido 2 arrollamientos hoy en las vías del tren de Madrid. ¿Pero y que la ha matado? Sí. Uno... Mira, estaba viendo además ahora, uno en Chamartín y otro en Meco, 2 arrollamientos. O sea, que tú fíjate, es que... Estamos hablando hoy de las
casualidades de cómo se intercalan, por desgracia, noticias muy negativas, ¿no? Un chico joven que ha sido intervenido de las graves heridas sufridas en la propia estación de Chamartín. Parece, pero no ha muerto, parece menos que mal. no ha muerto. Y del otro no dicen nada. Del otro no dicen nada. Pero Y vamos, ha habido mañana... histeria colectiva porque... Claro, porque está el patio como está. no se sabía por qué la policía empezó a llegar, no se sabía por qué era, creían que era por alguien dijo, seguro que es una bomba, empezó el caos, empezaron todos a correr, lo cual tiene su peligro también, claro. Hombre, eso es peligrosísimo, eso es lo peor, dicen los especialistas, ¿no? Cuando prende la mecha de la histeria colectiva Sí. en un grupo, en una masa. Pues fíjate, las pocas cosas de las que te enteras en un día, en nada, ¿no? En nada de tiempo. Ya, las reflexiones, las de cosas que pasan en una gran ciudad cualquier día. Sí. Esa es la terrible reflexión que a veces hay que hacerse pues para andar con aplomo, ¿no? Y andar con cuidado y andar Mira, un poco además lo ponía vigilante. aquí. Pánico en el metro de Madrid al activar por error el protocolo de emergencia. Es que han activado el protocolo de emergencia encima. Bueno, mira, mejor que lo activen y que al final no haya sido nada de lo que nos tengamos que arrepentir, que ya bastantes estamos teniendo. Y el pobre chico, pues bueno, que a ver, que se cure, a ver si sale. Universo Iker, con Iker Jiménez. En España, casos concretos de profanaciones siempre ha habido. Siempre, a mí me aburre un poco lo de las profanaciones. ¿Por qué? Porque me da la impresión de que es como una coordenada que no va a ningún lado, ¿no? Sí. Pero, ojo, estamos hablando de la armonía y qué bonitas son estas noticias, ¿no? Porque al final es como, eso de los grillos, es como hay una sinfonía. Pero claro, si uno ve los planetas hay una sinfonía. Si uno ve la ramificación de la hoja hay una sinfonía. Si uno ve hasta el cuerpo del más abyecto de los mosquitos, de las arañas, las escolopendras o los animales que le pueden dar a uno asco, hay una increíble armonía. O sea, nada parece al azar, ¿no? Esto es políticamente incorrecto. A nadie le gusta que uno hable de que no hay azar porque implica muchas cosas. ¿Por qué eso es viral? ¿Por qué el sonido de los grillos es viral? Conscientemente igual porque es bonito, porque suena bien, porque es sorprendente. Yo creo que inconscientemente, que es lo importante, o sea, lo que cala de verdad en el corazón, aunque el sujeto no sepa por qué le está motivando eso, es porque hay una armonía profundísima, casi angelical, ¿no? Y los pequeños insectos que igual ve uno un grillo y lo pisa, que yo creo que no, pero la gente puede hacerlo perfectamente y se hace. Y resulta que esa cosa tan pequeña te está hablando de algo muy grande, enorme, algo de lo que tú formas parte y te has olvidado, te has separado. La eterna sinfonía de la naturaleza, ¿no? Pero la actualidad, por desgracia, muchas veces tiene que ver con una utilización de la naturaleza mucho más bastarda, ¿no? Mucho más cutre, mucho más chunga. Y yo no sé si esto se hace porque hay ritos que se saben por qué tienen que hacerse según qué elementos, o es para epatar, o es para dar miedo, o es para que los que lo vean tengan miedo, que también me lo he preguntado alguna vez, ¿eh? Es decir, ¿esto es para que quien lo encuentre tenga un aviso a navegantes? ¿Qué se han encontrado? Pues ha habido varias cosas, además en varios camposantos, algunos muy separados. En Alicante, por ejemplo, y muy cerca de Vigo, en una localidad que se llama Puente Areas. En el cementerio encontraron el lunes, día 15, al parecer lo habían llevado allí en un día señalado, si hablamos de rituales mágicos, como es el día de San Valentín, el día del amor, pero también cuando los desamores están... O sea, suena amarre. Exacto. Cuando los desamores son más conscientes, ¿no? Porque la persona a la que amabas te ha abandonado, te ha dejado, eres tú la persona que sufre y lo que quieres es volver a recuperar ese amor. Lo que se ha encontrado es un corazón de animal. No han dicho de qué animal era. Sí que es cierto que hace 2 años encontraron otros 3 corazones en el mismo camposanto. Esos 3 corazones sí que eran de cerdo, sí que se supo. Ahora, las fuerzas de seguridad que acudieron al camposanto cuando el párroco da la voz de alarma, lo primero que descartan es que se trate de un órgano humano. Y lo segundo, cuando empiezan a diseccionar ese órgano, ese corazón, se dan cuenta de que está cosido y que dentro hay una serie de estampitas. ¿Dentro del corazón? Dentro del corazón.
No han revelado tampoco qué tipo de estampitas son, porque nos podría dar alguna pista, ¿no? Sí, pero suena a santería, ¿no? Suena a santería, sí. Suena a rituales que normalmente no son de nuestro país. Aunque, fíjate, también cada día está más extendido y ahora con Internet hay muchas personas que... Hay muchos manuales de magia blanca, de magia negra, de amarres, que tú mismo lo puedes hacer sin contar con nadie que sepa, sin ningún santero. Y mucha gente lo que está haciendo pues es eso, seguir esos rituales, porque la economía tampoco está para ir a un santero y que te haga todo el ritual. Y lo que hacen es coger por internet 4 cosas, buscan un poco... Como el automedicarse por internet, pero llevado a los ritos. Exacto. Sí que suena pues a amarre precisamente por la fecha en la que es, por ser un corazón, que es típico de San Valentín. Lo otro es más extraño, 3 corazones y además enterrados. Esto era como que lo habían tirado ahí en medio, ¿no? Por encima, lo habían lanzado por encima de la tapia del cementerio. Es curioso, es un cementerio, yo lo conozco, es un cementerio que está aislado, con lo cual es muy fácil adentrarte en él sin ser visto. Y en Alicante también ha ocurrido algo. En Alicante no ha sido un ritual como tal con animales, como suele ser con gallinas. En Ferrol se han encontrado, por ejemplo, este tipo de... Sí, eso es más clásico. De bodegones, ¿no? Sí, por llamarlo con de los cigarros, con el ron. Cigarros, en esta ocasión con champán. El bodegón, sí, eso está bien dicho. Pues es un bodegón. El bodegón santero. Había como 3 bodegones en Ferrol donde se han encontrado pues al lado de un puente. Y los vecinos se han quedado muy asustados, pero han visto que pues eso, había purpurina, una manzana con purpurina. Bueno, más, sí, el puente elegido siempre simbólicamente, ¿no? Como sí. Entre la ya y el acá. Pero en Alicante sí que ha habido lo que podríamos llamar profanación. Profanación porque, fíjate, los camposantos, tanto para tirar el corazón, siempre es un lugar sagrado. Y muchas veces los rituales de magia lo que te dicen es que tiene que ser en Tierra Santa. Y la Tierra Santa es o en un templo, dentro de un templo, los templos por la noche están cerrados, con lo cual tienes que profanar una iglesia, o si no el camposanto, que la mayoría de ellos no están vigilados, aunque cada vez más están poniendo cámaras en los camposantos precisamente porque está habiendo este tipo de rituales. Hablemos de Canarias, ¿no te acuerdas? La cabeza del carnero a la puerta del camposanto. Un taco. Con lo cual están poniendo ya algunas medidas de seguridad que antes no se tenían, porque el descanso de los muertos siempre era dejado, ¿no? Como es un lugar donde por la noche además no debes acercarte. Además, ¿no? De respeto total. Aunque siempre ha habido profanaciones, ¿eh? Bueno, pues en Alicante al parecer se ha profanado la tumba de un niño y parte de los restos se han metido en un saco con una muñeca. Yo esto nunca lo había visto. Yo tampoco. ¿Ves? ¿Y es un niño significativo? No. Si es un niño que murió de alguna forma concreta, ¿se sabe algo de él? No se ha revelado absolutamente nada. Porque seguramente hay algo de eso, ¿no? Sí que es niño elegido por algo que no hace mucho también, maltratado por algo, ¿no? También en el cementerio de Alicante se sacaron los restos también de un hombre muerto hace más de 20 años y se pusieron de una forma pues para que se viera, ¿no? Como para, no es para ocultarlo, también había pues como en escenografía. Exacto, una vela, el ataúd como puesto pegado a las lápidas. Yo creo que ahí podía ser más tipo gamberrada. Ahora, lo de restos de un niño y con una muñeca en un saco dentro, no lo sé, no me suena bien ni... Ahora, ¿por qué lo dejan ahí en medio, no? Si de verdad quieres hacer un ritual... No quieres que se vea, ¿no? No quieres que se vea. Es te secreto. Llevas los restos, profanas el cuerpo y te llevas los restos y haces el ritual que tengas que hacer. Si es satánico, si es luciferino... Pero el dejarlo allí y el dejar el saco con el muñeco como para que se vea es un poco escena de película. Es un poco, yo creo que, no sé, vamos a hablar de chavalería, ¿no? Que por algo, pues como están tan de moda estos vídeos, a ver quién impacta más, ya mucha gente no sabe qué hacer. La tecnología es prodigiosa y la cara luminosa es que nos permite cosas. De verdad, hoy el que no quiere hacer cosas y difundirlas o potenciarlas porque no quiere, punto. Porque la inmensa mayoría de las personas con acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación y el abanico es amplísimo y lo mismo que estamos haciendo ahora mismo o 1000 cosas. Ahora, el lado oscuro, hoy un padre me decía que su cuñado había sorprendido al niño viendo porno en el iPad
porque lo tenía para sus juegos, pero claro, puede ser por un banner, puede ser por un error, puede ser por curiosidad. 8 años, Ya, viendo pero está el pornografía. control parental para que no puedan acceder. Pues algo había ocurrido, vete a saber, o vete a saber si también se lo saltan, yo qué sé. Pero que la gente no se está dando cuenta de la terrible amenaza, ¿no? Nunca hubo unos objetos y unas posibilidades de crecimiento y desarrollo y liberación de la mente como con la tecnología. Nunca, jamás tuvimos una herramienta tan poderosa y tan beneficiosa, y al mismo tiempo algo que pueda pudrir las mentes desde demasiado pronto, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces. Te dicen que si las moralinas, parece que a alguien no le interesa que se hable de esto. Cuando son los cerebros de los niños los que están en juego, ¿no? Casi nada. Y sé que el programa va truculento, pero así va la historia. El famoso caso de los pies de Canadá, que podemos recordarlo. Le hemos preguntado a altavoces, pero ¿qué ha pasado? Porque es increíble ya. Creo que es el 13º, o sea, número ritualístico. Además, que cuando empezamos esta historia eran 7 o 8 pies. Y nadie sabe si es que... Nadie sabe si es un accidente, que tampoco hay datación de accidente. ¿Por qué no aparece el resto? Esto es terrible, ¿no? Terrible. Pero haber sido el 13º pie en Canadá. Desde el año 2007, que es cuando se encuentra el primer pie metido en una zapatilla de deporte. Además, fíjate, parece que todo, si hablamos de un asesino en serie, que todo llevaba a unas mismas coordenadas. Siempre pies derechos, normalmente eran pies de hombres, se descubrió, si no recuerdo mal, tan solo uno de mujer. Hacía tiempo que estaban desgajados del cuerpo en el que tuvo que estar. Normalmente parecían de personas jóvenes. Las zapatillas eran zapatillas de marca. Y de deporte todas, ellas, ¿no? Que también es raro, todas, ¿no? Porque dices, han sido sorprendidas personas haciendo trekking, pero tampoco hay tantos desaparecidos en la misma zona. Porque imagínate, 13 desaparecidos haciendo footing, por ejemplo. Pero tampoco ha habido un accidente con personas solo con zapatillas, que se haya ido un barco o un avión al mar, que se ha especulado también. Y es que es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Es Los pies de Canadá. Es rarísimo porque a los criminólogos no le ven sentido. Si fuera un asesino en serie, que fuera una zona, por ejemplo, de footing, desapareciera gente allí constantemente, ya lo habrían pillado, estaría completamente vigilado. O algún tipo de mensaje a las además, autoridades, ¿no? Como hacen los psico-killers a veces, por desgracia, estas alimañas humanas, es retar a la policía, ¿no? Con algo. Bueno, puede ser un reto el propio pie dentro de una zapatilla. Es que además que ocurra siempre igual. Sí, pero no es mandado a las fuerzas de seguridad. Es Ya. gente que por casualidad se lo Se lo encuentra. Que van paseando por la playa y de repente... Pero estaba una colocado, zapatilla no, con un pie. llegaba como por el mar. No, llegaba. Claro, es que puede Llegaba, ser... entonces pero es como... aquí el gran enigma es... ¿Pero cuál es el accidente entonces? ¿En qué No se momento ha hubiera desaparecido sabido. tanta gente con zapatillas caras de deporte? Además, fíjate, es que no puede ser del mismo accidente porque si vemos cómo han ido evolucionando las zapatillas, los modelos no son de los diferentes mismos, épocas. son de diferentes épocas. Con lo cual es que hay algunos cadáveres más recientes de los Pero que es pertenecía Canadá, ese o sea, pie. Canadá es un sitio muy serio, ¿eh? Ahí no desaparece la gente porque sí, y no se sabe. Pues, hombre, también hay muchas personas sin identificar, ¿no? O cuyos cuerpos nunca aparecen. Y Es un solamente caso del que aparece yo un creo pie. que lo lógico es que quieras olvidarte y de pronto, como si fuera una terrible película de terror, como antes, ¡pum!, vuelve a aparecer otro pie, ¿no? Y dices, Ya. pero bueno, Clara nos ha dejado una nota, porque Clara sabe de ritualística, de simbología, y ¿qué ve ella en todo esto? Yo creo que su nota, o su opinión, es un poco desgarradora también, nunca mejor dicho, ¿no? Porque nos habla de posibles ritos concretos que se han practicado durante mucho tiempo. Ritos que unen la magia con la mente perturbada de algunos psico-killers. Es así, la actualidad va muy terrible, es verdad. Luego a ver si ponemos un poco de risas. Pero esto acaba de ocurrir. Es difícil opinar sobre un caso como este, ya que desconocemos todos los detalles. Únicamente tenemos la aparición de esos miembros, de esos pies. Cuando se descartan todas las hipótesis lógicas, se han barajado muchas, pero ninguna satisfactoria, una de ellas, que no se puede descartar en este caso, es la posibilidad de algún tipo de crímenes rituales perpetrados por uno o varios individuos, quizá por ser una zona solitaria donde pueden darse este tipo de circunstancias, de gente que se halle paseando en un lugar apartado y puedan caer víctimas de este criminal o estos criminales, ya que tampoco sabemos si se trata de una o varias personas. Podrían ser trofeos que se hayan guardado
durante largo tiempo y de los cuales se empiecen a deshacer ahora? No lo sé si tanto como trofeos, porque hay una cosa que han visto los forenses: no hay corte en los huesos, es un desgaje natural, es llevar mucho tiempo en el agua ese miembro y al final acaba separándose de la pierna, con lo cual es que igual no hay un crimen, que ha ojalá. conservado la pierna entera y la ha metido en el agua tanto tiempo. Pero entonces es el accidente fantasma. Es que tampoco es un accidente, no puede ser un accidente. Ya. Son muchos años diferentes. El último, se ha sabido que el zapato, han llegado hasta el año en que se fabricó precisamente ese zapato, es 2013, con lo cual dicen que el cadáver, si es que es un cadáver, si es que es un asesinato, puede haber muerto la persona desde 2013 a 2015. Con lo cual es que no saben absolutamente nada. Vamos a contar cosas que no se cuentan habitualmente. Cuando uno tiene una serie de temas que van haciendo reporteros, que vamos elaborando nosotros, ¿con qué empiezas un programa? Esto la gente no lo sabe. Es uno de los grandes dilemas que la dirección tiene que llevar a cabo, ¿no? Yo os lanzaría la pregunta: ¿empecéis con eso? Claro, a los que les guste el misterio más heavy o más habituados, sí. A los que le aterre o estén solos en casa. Claro. No, porque ¿Y qué ocurre? Que directamente se van a otro canal o se van a dormir o a leer un libro, porque además muchos nos lo dicen. Como empecéis con miedo, yo no aguanto. Pero gente que es relativamente seguidora. Sí, pero tienes que oír esto o que ver el reportaje, imágenes muy impactantes, algunas nos las han mandado en vídeo y son tremendas. Imaginándote una noche de lluvia como esta que tenemos, de frío, de viento, de los árboles golpeando constantemente, por ejemplo, en las ventanas, y tú viendo eso en la televisión. Oye, y estando solo en una casa, a lo mejor aislada, pues yo creo que gente que es 2 en la miedosa. noche es el hogar que quiere ser el hogar de todos los amigos del misterio, del insólito, de la búsqueda, que ya el misterio es todo, amigos, ya nos entendemos, ¿no? Del entusiasmo. Y entonces podemos de repente intercalar con cosas que nunca vamos a contar, o que es difícil que se cuenten, aunque nosotros contamos casi todo, la verdad. Pero yo estoy recordando una vez, ¿te acuerdas que fuimos a ver a mis padres a Palencia? Y emitían, estaban ahí en el norte de Palencia, en una casa muy chula además, ¿te acuerdas? En una casa, rural. Me parecía muy bonita esa casa, no sé por qué, me parece que tenía como su algo, y había un salón muy grande, ¿te acuerdas? Muy grande, con una mesa muy grande también. Yo te hablo de la de hace unos años, ¿eh? Sí, que tenía un horno de leña. ¿Te acuerdas? Donde hacíamos lentejas sí, en pleno mes me los pusiste bien. de agosto. Me pusiste bien a mi primo y a mí. Batimos todos los récords en un par de días, ¿no? De Cas Manzana, que encontramos el Cas Manzana, que es una cosa que le mando un abrazo muy grande, si no se escucha, a mi primo Roberto, que ha estado ahí fastidiado el hombre con unas gripes un poco fuertes. Y recuperamos el Cas Manzana, y digo, vamos a quitar un poco de hierro también, ¿no? Y cómo nos ponía Carmen, Dios mío. Carmen tiene mucha mano en la cocina y un día lo contaremos también. Pero, ¿sabes por qué contaba esto? Porque recuerdo perfectamente la noche en que llegamos tú y a Palencia, a ese gran salón, y estaba una repetición de Cuarto Milenio. Pues fíjate, era un caso que como lo ves desde dentro, bueno, pero hubo un momento en que estabais haciendo cosas y yo me quedé viendo un caso que no era tan de miedo. Creo que era el caso, si no me equivoco, que hizo Nacho Ares, de una casa en Valladolid, donde los habitantes, una casa cualquiera, claro, y uno hace el símil, esa es la cuestión de por qué dan miedo algunos temas, depende de qué casa tengas, donde lo estés viendo. Y era el caso de Puente de Herrera, años 70, una ama de casa, no, una criada, que está sola en la casa, de pronto mira por una ventana al patio interior y hay una persona. Pero fíjate, es inquietante, es una persona que vestida como con un mono ceñido y le da la espalda, está mirando hacia la llanura. Acto seguido esta mujer sale y se da cuenta que es un hombre que ha dejado como unas pisadas con algo parecido a una sustancia luminosa que se ve en la noche y ve un gran disco volante. Bueno, ese testimonio y esa historia y esa recreación yo la estaba viendo en casa con gente de mi familia. Y te juro que sentí cierta inquietud porque estábamos en mitad de la llanura palentina en la noche. Dije, uy, fue la primera vez que pensé,
ostras, es que el programa se ve muy distinto en una casa rural. Me imagino a la típica abuelica o abuelico solos. Es que algunos temas no los puedes ver. No los puedes ver. Bueno, y ahora te contaré yo otro secreto. Vale, porque te iba a preguntar si alguna vez te ha pasado a ti eso con el programa. No. Que ¿Por yo eso? recuerde, no. Pero Algunos de los fíjate, temas el otro secreto es que cuando tú estabas viendo el programa, yo estaba con tu madre trasteando, haciendo la cena, y me dijo, uy, pues es la primera vez que ponemos el programa y es porque habéis venido vosotros. Si no, nosotros aquí los dos solos no lo vemos. Acabo de dar un trago a la Coca-Cola y no me importa nada que se escuchen las cosas, ¿eh? No creéis que lo ¿No hacemos... sabes que no se pueden decir marcas? Bueno, nosotros... Yo creo que Paolo Estás haciendo dos no le va a cosas importar. mal. Bueno, Eso, nos va- y a ti, cuando fuiste a la universidad, ¿no te enseñaron en clase de periodismo que nunca se tiene que tocar el tema de los suicidios? Pues para empezar un nuevo programa, Ya. hoy lo hemos tocado. Bueno, pero es que claro... Otro enigma, ¿no? El de la universidad y el ir a clase. Bueno, es un día tiene un programa entero. Oye, no se oye esa anécdota, ¿eh? Sí. Mis padres que siguen el programa, claro, pues no lo querían ver. Y es que es normal. Pero es que además el caso no era excepcionalmente de miedo, así que imagínate uno de miedo. Ahora, me sorprende que a mí sí me ha pasado 2 veces, una en Ibiza, yendo por la parte del norte de la isla, bosque, noche, y tú íbamos escuchando en verano una repetición, y recuerdo perfectamente, como si fuera ahora mismo, a Paco Pérez Caballero, hablando del hostal El Cónsul, en Murcia, donde pasaban una serie de cosas. Y yo iba al volante, ibas tú a mi lado, y me llegó a inquietar. O sea, me di cuenta que la percepción no tiene nada que ver Cambia. fuera a estar en un coche en una carretera. Y aquella vez me pasó con Cuarto Milenio, que es mucho más difícil que la tele te impresione. La radio tiene otros códigos. Por eso me parece curioso. A mí sí me ha impresionado la radio y la tele, y a ti no te llega a impresionar de verdad. Inquietar, decir, uff, no, ¿eh? No, y eso que en algún viaje que he hecho, no sé, a ver a mi madre, a Alicante, y me he quedado sola a lo mejor viendo el programa. Nada. No. Si ya me inquieta vernos, es que ya... Pues a mí, por ejemplo, me inquietó. Más que inquietarme, comprendí que la gente no lo quisiera ver. Eso sí, eso es otra cosa. Entiendes que en determinadas situaciones, en determinados casos, y gente además, o que vive sola, o que en ese momento su pareja, su marido, su hermano no están en casa, o que les ha pasado Claro, es que algo no y puedes. están más susceptibles, pues claro, normal que no puedan verlo muchas ¿Y personas. este programa dónde lo escucharon? Porque es que sabe? ahora ha cambiado el parámetro de la radio completamente, si te das cuenta. O sea, Fíjate. ahora la radio no se consume con una radio. Nunca sabes, porque anda que no nos hemos encontrado gente que nos los hemos cruzado, han puesto una cara de susto, que eso sí que era susto, y es que iban escuchando el programa en ese momento. Nos estaban escuchando a nosotros por el auricular y de repente, de frente. Bueno, la cara era de poema. Universo Iker, con Iker Jiménez. Pero yo seguí investigando en el libro La savia del tejo, de David Matarranz Fernández Quintanilla, y me encontraba con un caso de Asturias que referenciaba el gran experto en el tejo y en árboles sagrados en España, Ignacio Abella. El relato yo creo que merece mucho la pena. Está escrito de una forma pulcra y médica y genera esa sensación extraña. 2 niños en Asturias, 1995, otro caso reconocido de intoxicación por tejo. ¿Cómo vivirían los niños y su mente mágica este viaje a otro mundo? Dice el informe, ocurrió en Asturias durante el verano de 1995. En el prado cercano a la casa y siguiendo una costumbre muy extendida en esta región, un padre de familia planta un tejo de unos 50 centímetros de altura. Para mantener la humedad, coloca a los pies del plantel unas cortezas de pino. Unos días más tarde, sus hijos, un niño de 7 y una niña de 3, juegan durante unas 2 horas cerca del arbolito y vuelven a colocar con su madre, que llevaba guantes para las malas hierbas, las cortezas que el viento había dispersado. Poco después meriendan frutas sin haberse lavado las manos. Al día siguiente la madre nota algo raro en la mirada del niño. «No me mires tan raro», le dice.
pero la alarma se desencadena un día más tarde, el martes, cuando por la mañana observaron sus pupilas dilatadas, y dice que no ve bien. Ese día se muestra hiperactivo, agitado, juega en la calle con los amigos y se vuelve muy acalorado. Había hecho un trayecto de ida y vuelta 5 veces, en el tiempo en que los demás compañeros habían ido una sola. Sale de nuevo a la calle y a su regreso está otra vez acalorado y le duele la barriga. Se acuesta y empieza a comportarse de manera extraña. Está despejado, sin sueño, y dice cosas sin sentido como: «Ten cuidado con esas avellanas», ve moscas y abejas, habla con los amigos y los nombra como si estuvieran presentes, todo ello con naturalidad y sin aparente angustia. Después de llamar al médico, le administran una lavativa, pero centrados en el comportamiento del niño, tardan en percatarse de que también resulta extraño que la pequeña permanezca despierta a esas horas de la madrugada. Está muy despejada. La tarde de ese martes había tenido fiebre y ambos permanecen toda la noche despiertos. Su hermano no sabe dónde está, en qué habitación o casa, aunque reconoce perfectamente a sus padres. Experimenta sensaciones extrañas, como la de traspasar con la mano sus propias rodillas u objetos. En el hospital creerá traspasar el televisor. Camina a gatas. Cada cierto tiempo vuelve a la realidad y toma conciencia de estar haciendo cosas extrañas. La niña también habla de abejas y, completamente despejada, sigue las alucinaciones de su hermano. Quizá está sugestionada o comparte de algún modo sus visiones. La madrugada del miércoles llevan al niño al hospital. Durante el viaje, aún de noche, cree que es de día. Las pruebas de psicomotricidad a la que se le somete dan un resultado normal, pero equivoca órdenes simples y se levanta cuando se le manda a acostar, o se sienta cuando le dicen que se levante. La doctora pide análisis de sangre en los que no se encuentran restos de barbitúricos u otros tóxicos analizados. Mientras tanto, la pequeña estaba en casa y su abuela llama asustada porque continúa su extraño comportamiento. Habla dirigiéndose a su hermano y tiene miedo. Presenta también las pupilas dilatadas. Ya en la mañana del miércoles es llevado al hospital y allí duerme un rato y tras el sueño no vuelve a desvariar. Incluso corrige los delirios de su hermano. Este continúa ese día con su estado de agitación e hiperactividad. Habla mucho más que de costumbre y da muestras de una lucidez y rapidez de resolución asombrosas. Juega al 3 en raya, hace puzzles. Hacia la 1:30 de la noche duerme por primera vez desde la mañana del martes y se despierta temprano completamente normal, aunque nervioso. De todo este evento el niño guarda algunos recuerdos. Entre ellos menciona estar en el hospital comiendo con un tenedor y que el tenedor de pronto desaparece. El viaje y otros sucesos no lo recuerda. Es una descripción médica, pero yo creo, queridos amigos de Universo Iker, que es aterradora. Aterradora porque simplemente es el viaje de 2 niños a otro universo, el de la conciencia expandida. No es simplemente la administración de una droga, eso solo los más recalcitrantes reduccionistas podrían dejarlo ahí. El tejo produce, al parecer, otro tipo de efectos. Y hay que hablar todo esto, y me lo dice David con mucha calma, porque no puede provocar oleadas de personas que quieren experimentar con el tejo y que además dañen a este hermoso árbol, protegido en muchos lugares de España. Pero la realidad es que testimonios como este nos demuestran que quizá los antiguos tenían un patrón de conducta. Las libaciones de la savia, el experimentar con diversas partes del árbol, la corteza, la madera, los frutos, que son comestibles, lo único comestible del tejo es el fruto, pero que tiene semillas que pueden provocar también este viaje terrible, como le pasó a David, y luego nos va a contar. Es curioso porque en la prehistoria, en cuevas como el castillo, aparece el tejo. Aparece junto a los camarines más profundos, ya lo sabéis, al lugar donde el chamán acudía, al último útero más profundo de la madre tierra, a ese lugar que en mi opinión es donde los hombres y mujeres encontraron niños más cerca de Dios que nunca, del auténtico Dios, de esa columna que vertebra la realidad de la naturaleza. Nunca el ser humano ha estado más cerca de esa deidad
que en las cavernas prehistóricas, con menos filtros, con una delgadísima membrana que les separaba. Ahí en el inframundo de las cavernas se sentía el Dios más profundo, al que todos llevamos dentro, y con él hablaban. Quién sabe si el tejo era uno de los instrumentos para empezar a comprender. Porque los niños de Asturias, en un mundo del siglo XX, 1995, el doctor Kukovka y otros, ya tienen generaciones y generaciones genéticamente programadas para comprender o dejar de comprender. Su mente está hecha un mundo. Pero en aquel mundo que es la infancia del mundo, ¿cómo podían ser las experiencias? ¿Qué ocurriría en las cuevas, por ejemplo, si suponemos que se experimentaba con el tejo? Estos niños fue simplemente quizá tocando el tejo y chupándose luego las manos. Mínima sustancia. Una sustancia mayor, como nos decía David, directamente es la muerte. Universo Iker, con Iker Jiménez. ¿Sabes cuál es el ejemplo que vamos a Sevilla más brutal que yo he escuchado de agallas o inconsciencia? ¿Te lo cuento? Sí. Como vamos a Sevilla, y hay una sorpresa increíble en Sevilla. Vamos a Sevilla ya y si queréis, ya prácticamente no hay tiempo, pero sacaron un pack de entradas de última hora porque la acogida en Sevilla ha sido algo ya desbordante. Y por el simple hecho de que, bueno, vamos a estar hasta, no es lleno completo, es que no cabe una alfiler, ¿no? Pero sacaron, y yo no sé si ya cuando escuchéis esto estará activo, pero quedaban unas decenas de entradas casi de ultimísima hora, ¿no? Porque el aforo está completamente agotado los 2 días. El impacto en Sevilla es enorme y vamos a Bilbao enseguida, el 8 de mayo creo, ¿no? Estamos en Bilbao, empieza la Expo de Bilbao. Atentos, amigos del norte de España, que nos da mucha alegría ir a Bilbao. Bueno, revisando cosas como siempre, porque yo en la noche del misterio quiero dedicarme a un suceso que a mí me puso y me sigue poniendo la carne de gallina. Es el quíntuple crimen del Cortijo de los Galindos. Y muchos sabrán la historia. Me decía Vicente Garrido, nuestro querido amigo, oye, es que es un clásico de Milenio 3. Bueno, estábamos Vicente y yo viendo una cosa que ha hecho Juan Villa y que no voy a decir nada más, y que es una sorpresa que los amigos de la Expo de Sevilla van a poder disfrutar o sobrecogerse. El Cortijo de los Galindos es un caso perfecto, entre comillas, porque prescribió. 2 personas reducidas al tamaño de muñecos quemadas en un pajar. Una mujer con la cara como una máscara de goma, golpeada hasta de ser deformada, dentro de una habitación en la cama con el candado por fuera. Un tractorista al que han metido 6 balazos en la espalda y que le han dejado un sombrero como una especie de burla. Y después el que creían que era culpable de todo es un hombre que ha sido tiroteado, pero además le han metido el recogedor terrible de la paja desde la espalda para sacárselo por el corazón. Son muertes absolutamente casi rituales, no descubiertas, regueros de sangre por toda la casa. Te voy a contar una cosa que te va a poner los pelos de punta. Y no voy a contar más porque ya estoy dando la conferencia, sino que hay sorpresas visuales tremendas. Os juro que el caso de los Galindos pone los pelos de punta. Bueno, nuestro compadre Guillermo León, que estará escuchándonos, de los primeros, y que estará en Sevilla, claro. ¿Tú recuerdas que una vez en el 2005, con el 30 aniversario, se marchó a los Galindos de noche? Y me dice, mira Iker, me dice él, o sea, ahí pesa, ¿no? Claro, pesa la sugestión en la leyenda, ¿no? El cortijo donde alguien, medio con sangre, medio con pintura, puso, aquí mataron a 5. Como diciendo, oye, resuelvan esto, ¿no? Porque nadie lo resuelve ni se ha resuelto. Bueno, pues yo daré más información, pero Guillermo me decía que estaba... O sea, que el impacto de ese cortijo en la noche... Bien. En el cortijo ha habido 5 cuerpos. Y entra ahí el marqués de Grañina, que es el dueño. ¿Y sabes lo que hace? Pasar la noche solo. Mira, eso es... O sea, eso es... Visualizando el cortijo. Que no habían quitado las manchas de sangre, de regueros de sangre en forma de S yendo a la habitación cerrada. Que había gotas de sangre de un cuerpo que había sido llevado por 2 personas que a día de hoy nadie sabe si viven o mueren y nadie sabe quiénes son. Un hombre, oye, yo digo, agallas de acero, llega allí. Es verdad que había un coche de la Guardia Civil fuera. Ah, bueno. Bueno, sí. Tú duermes en esa casa. Tú duermes... Sí, pero además en el exterior de la cancela de la finca, no en la casa. Ya. Y ese cortijo es un latifundio extensísimo, o sea, no estás cerca tampoco. Tú duermes en esa casa.
dónde los crímenes habían sido esa tarde. Me ponen los pelos de punta. O sea, me estoy imaginando la escena. Y hace poco viendo crónicas. Wow, había una... Siento no acordarme del periodista, maravilloso, a ver si lo conocemos en Sevilla si es que va. Periodista, no del misterio, Decía, se cumplen 40 años de los Galindos. Y dice el tío, yo sí creo en los fantasmas. Porque al ver las 5 fotos de carne de los 5 muertos, y es, mira, se ponen los pelos de punta, tienen cierta sonrisa los 5. Y dice, la sonrisa del que sabe que el fantasma vuelve, el fantasma del no olvido, el fantasma de que te han matado y nadie sabe quién ha sido, como una deuda pendiente, ¿no? Y decía él mismo, o sea, claro, cada 22 de julio vuelve el fantasma a rondar por los Galindos, el fantasma de la injusticia. Colocas las 5 caras, que nosotros las veremos, con todo el respeto, en la noche del misterio. Mira, tienen toda la misma expresión en la foto. La casualidad, que hablamos hoy de casualidades, una extraña medio sonrisa, decía este cronista, una sonrisa que es como de desafío desde el otro lado, ¿no? Es terrible ese caso. Bueno, pero lo que vamos, la casa nos da miedo. Es que, ¿quién puede ser tan... No sé cómo definirlo, lo digo desde la valentía incluso, que yo no tendría, desde luego. De donde ha pasado esos 5, ese día, dormir. ¿Con qué soñaría ese día ese alguien hombre, que no? no cree en nada, ¿no? Perfecto, Que no tiene... pero ¿tú crees que es posible, sin creer en nada, dormir donde han matado a 5 personas sin saber quién es el asesino? Lo que no sabemos es si durmió o no durmió. A lo mejor estaba recogiendo papeles, a lo mejor estaba recogiendo cosas que tenía guardadas, a lo mejor... Ya he contado mucho, pero sí creo que es un ejemplo allí. terrorífico, ¿A qué es terrorífico? Sí, claro que es terrorífico. Pero bueno, ¿cuántas veces hemos pasado al lado de la casa donde Jarabo mató? Siempre, pero hace 50 años. Ya, pero esa casa estaba encendida y estaba viviendo allí gente. Pero es que ahí estaba la sangre latiendo. O sea, de hacía 5 horas. Que sí, que no es comparable, pero muchas veces entramos en casas que no sabemos qué ha ocurrido. Sí, claro. Y ha habido asesinatos tremendos o muertes tremendas. ¿Y cuánta gente que nos escucha ahora mismo? Gente no. ¿Cuántos amigos y amigas que nos escuchan ahora mismo? ¿Cuánto público? Siempre me tengo que acordar de Chicho, me dijo, no digas gente. Que no tiene nada de malo, ¿no? Pero el público. Mira, yo sabes lo que pienso muchas veces. ¿Cuántos viven en casas donde han pasado cosas? Y no lo saben. No. ¿Cuántos habrán muerto en los colchones de los hoteles donde estamos? Lo estamos poniendo muy... Llevamos una noche muy, fina, muy truculento. Sí, venga, vamos a cambiar. Y cuando hay colchones que deja la gente... Madre santa. Que deja la gente ahí en Sí, la... es que cuando te pones, te regodeas. No me regodeo. En la basura. Y yo también, con los Galindos. Y ves que alguien lo coge porque son colchones que están bien, que están nuevos. Sí. Y que ¿Qué ha alguien pasado? lo coge ¿Qué y ha dices, pasado? ¿y qué ha pasado para que dejaran ese colchón medio nuevo ahí? ¿Y qué vivirá el que lo coja ahora y duerma encima ¿Qué ha de él? quedado ahí? Claro, es que... ¿Quedará algo o no quedará algo? Eso nunca se sabe. Universo Iker, con Iker Jiménez. Nos conocimos hace 20 años y donde empezaste a mostrar que todos estos temas, que yo creo que la mayoría de clásicos del misterio convencional no creían, porque las paredes del tema del misterio estaban muy claras hace 20 años, y esto las ampliaba. Esto era una quinta pared, ¿no? Como dirían o cuarta pared en el teatro. Esto daba otra dimensión. Y enseguida vimos la aceptación que todo esto tenía, y hablamos de hace 20 años, sin internet prácticamente. Sí. Internet era, bueno, una entelequia y un esbozo. ¿Qué ha cambiado? Dices que esa era nuestra salvaguarda, y esto me interesa mucho. Esa era nuestro salvoconducto, ¿no? Bueno, en el fondo es el que habla luego de fantasmas, de no sé qué. Pero ¿qué percibes tú personalmente? ¿Que eso está cambiando? ¿En qué está cambiando? Vamos a ver, buena parte de culpa la tienes tú y la tengo yo por estar contigo. En este país... nuestro género, por llamarlo de alguna forma, ya no es algo marginal ni es algo socialmente visto como de 4 personas más o menos extravagantes. Tenemos una repercusión pública que nos hemos ganado a lo largo de muchos años, no solo en televisión sino también en radio. Tenemos
un prestigio que también nos hemos ganado a pulso, a base de rigor y de no caer en tentaciones fáciles de sensacionalismo, y evidentemente tenemos un respaldo social. A día de hoy lo que se dice en nuestro programa tiene un peso, con lo cual pues a partir de ahora supongo que tendremos que medir un poco más, porque efectivamente ya no somos los raritos de los ovnis, ya estamos en la Premier League. ¿Qué somos? Y ahora mismo yo creo que buena parte de los que nos catalogaban como frikis más o menos inofensivos seguimos siendo, andan bastante desconcertados y todavía no nos han catalogado, pero sí creo que somos la gente que habla de lo que no se habla en otros sitios, y eso es importante, pero sí que nos convierte en cierto sentido en elementos descontrolados. Cuarto Milenio ya no es un programa de ovnis y fantasmas, si es que lo ha sido alguna vez. Es un programa en el que la multitud de temas, la variedad de ellos, la forma de tratarlos, temas a veces sumamente cotidianos que afectan directamente a la vida, pero caramba, que siempre intentamos desde la redacción, desde tú mismo, hasta los chicos de imagen, todos intentamos que eso tenga un enfoque que no haya visto el público antes, que si es un tema que puede haber visto un documental hace años, o que puede haber sabido de él por las noticias o por otro tipo de programas periodísticos, que siempre tenga otro faro, otra luz de guía diferente a las que ya tiene, y con eso pues poder navegar a otros rumbos por el mapa de la realidad. Y ya te digo, pues supongo que sí que nos estarán empezando a mirar con un poquito más de recelo desde algunos sitios. Con Iker Jiménez. Después de los romanos, es lo curioso, después de los romanos, y lo data Postman de una forma prodigiosa, se olvidan todas sus ideas, toda la protección al niño, toda la sensación de que hay que cuidarlo, toda la intuición de que lo más importante de la sensibilidad humana se está construyendo ahí, y que eso hay que guardarlo como un tesoro. Todas esas ideas de varios siglos de avance, todas se pierden con la llegada de los bárbaros. Da hasta miedo. Es asombroso comprobar cómo en la Alta y la Baja Edad Media desaparece cualquier concepto de afecto a la niñez como algo separado de la adultez. La primera gran incógnita que nadie ha resuelto del todo en el medievo es que se volatiliza la capacidad en la inmensa mayoría del pueblo de leer y escribir. El segundo enigma es que desaparece la educación como concepto. Y el tercero es que desaparece el pudor. Parece que se trata a los niños como adultos en miniatura. Es un misterio insondable, dice Postman. Hay documentos de cómo hay libertinaje, actos sexuales en las tabernas, borracheras, violencia, y los niños, en una esquina o a veces integrados en la terrible viñeta del pasado, asienten, comparten las palabras y risas soeces. Sirven solo como mano de obra para trabajar. No hay excesivo afecto ni por parte de los padres. Son el último eslabón de la sociedad. Al mismo tiempo, en toda Europa desaparecía no el alfabeto, sino la posibilidad de entenderlo. Y esa capacidad, o mejor dicho, incapacidad para leer, devolvió al mundo a un estado, sí, de barbarie. La caída de Roma significó la barbarie a muchos niveles. Los sociólogos que han penetrado en esa oscuridad, en los 1000 años de oscuridad, no lo acaban de entender claramente, pero da la sensación de que la procacidad, la violencia, en un mundo violento, revuelto, la falta, repito, de pudor y vergüenza en las cuestiones sexuales,
son compartidas por los niños. Niños que mueren constantemente, y que hace este dato que muchas madres y muchos padres no tengan los afectos ni los nexos que hoy podemos entender como amor paterno-filial. Para algunos estudiosos, los lazos entre padres e hijos de amor se rompen durante casi 1000 años, en la Edad Oscura. Aparecen en los cuadros los niños como adultos que, de pequeño tamaño, hacen todo lo degradante de sus mayores. A mí esa pintura me parece inquietante, porque nadie sabe por qué se produce exactamente. Era corriente que el niño, si asistía a la escuela, que era un privilegio al alcance de muy pocos, estuviese con alumnos de muy diferentes edades. La civilización medieval ha olvidado la paideia de los antiguos, no sabe nada de la educación. Y decía, antes de que se produzca ese silencio, alguien puede pensar a estas alturas del programa que esa especie de oscuridad podría llegarnos a nivel digital si sobresaturamos a los niños, si reventamos nuestra infancia y nuestra inocencia en momentos claves para la formación de la persona. Decía Quintiliano que la idea del pudor radica parcialmente en los secretos. Decía él que una de las diferencias principales entre el adulto y el niño consiste en que el adulto conoce ciertas facetas de la vida, su contradicción, su violencia, su tragedia, y este misterio de la vida no se considera adecuado para los niños. No deben conocerlo de inmediato, sobre todo en esa fase de la formación. Tienen que tener esa inocencia sagrada, esa luz, esa alma infantil a la que yo me remito siempre. Y ahora, leyendo este estudio de 182 páginas, me da la sensación de que empiezo a entender por qué, inconscientemente, yo en cada noche del misterio, en cada evento, como ahora tendremos en Madrid, ¿no?, dentro de nada, 2 noches del misterio. Y seguro, y más que nunca, empezaré como he empezado todas las noches del misterio, hablando de el alma infantil, la clave para descifrar el enigma de Cuarto Milenio. Mantener un poco del alma infantil. Pero yo no sabía, hasta leer a Postman, que el alma infantil era algo tan importante. No sabía que mi intuición, mi sincera intuición, mi intuición, repito, mi pálpito, estaba fundamentado en algo que lleva milenios. Es una sensación de que no podemos perder esa parte de nosotros mismos. No podemos, no nos la pueden robar, no podemos destruirla. Y si la tenemos medio destruida, como casi todos, tenemos que revelarnos. Y cuando hay documentos como estos que merecen la pena, tenemos que saberlo, tenemos que escucharlo, tenemos que reflexionar, porque es la última manera de devolvernos esa frontera de algo de la niñez perdida que siempre debe latir en nosotros como elemento fundamental para afrontar el enigma de la vida. Comprendiendo lo que ha sido la niñez en la historia, entiendo yo ahora por qué le he dado tanta importancia en los últimos años claves en mi vida al alma del niño. Decía Quintiliano, ni más ni menos, hace 2000 años, que los secretos, los pudores eran importantes para que el niño naciese mentalmente sano, dispuesto a aprender gradualmente algunos secretos que no son agradables de la vida. Todo eso se olvidó durante muchos años. En algunas pinturas de Bruegel u otros flamencos aparecen, ya al final del medievo, esas tabernas con los borrachos, hombres y mujeres atontados por el alcohol, tocándose con desenfrenada pasión. Y si observamos casi con lupa, hay niños que comen y beben con los adultos, hay niños que en la noche están en la taberna, hay niños que son simples números. No tienen un elemento diferenciador. No son nadie distinto que requiera de más cariño. Estos son ideas modernas. Y como dice este estudio, lo peliagudo es que de alguna forma nos estamos empeñando en pleno siglo XXI en hacer desaparecer la niñez, en que adultez y niñez sean una misma cosa. Y ese, para mí, y para otros muchos, no muchos, pero pensadores, es el gran error que está llevando al mundo
por los caminos que estamos viendo diariamente.